Seguimos aquí en el Radar Radial y tenemos la compañía, la presencia de Claudia Allerbom, presidenta del Consejo Escolar de Florencio Varela. Eh, Venimos con un Varela así con un oleaje con bastante torbellino, digamos, ¿no? Ujú. ¿Qué es lo que sucede, Claudia, con esta consejera escolar de La Libertad Avanza, que tiene todo el derecho de hacer denuncias del mal funcionamiento, de esto, de aquello, pero intentó utilizar chicos con una movida que se Ujú. hizo ahí en el consejo escolar? Pero no fue ella y los chicos, fue ella, los chicos, una periodista de La Cornisa, cámaras. ¿Qué fue lo que sucedió? En realidad, solamente circunscribirlo a una consejera en particular, Ujú, por ahí tampoco es la lectura correcta de lo que está pasando en este momento en el consejo escolar y ujú, obviamente en el sistema educativo. ujú, Si bien es cierto, sí, que hay una denuncia contra la escuela 501 por parte de esta consejera que en su momento ha sido auxiliar de ujú, esa ujú. escuela. Estamos hablando de la Eh, señora Macedo. exacto. Sí. Cuando se produce esa denuncia, la toma la fiscalía, pero anteriormente a que lo tome la fiscalía, Ujú, se hicieron dos investigaciones a cargo de la Dirección General de Escuela, de la cual depende la escuela. ujú, Hay actuados un montón que se pusieron todos a disposición de la fiscalía. ujú, El error, y porque me parece que esto lo dicen a propósito, el consejo escolar no ujú. está ni estuvo denunciado por esta persona, sí los directivos de la escuela 501. Sí. Por eso el consejo escolar interviene inmediatamente. Ella en esa denuncia decía que en vez de recibir tanta cantidad de, Exacto. de raciones de comida, recibía menos. Que la escuela recibía menos cantidad de comida de la que figuraba en los remitos. Está bien. Nosotros explicamos siempre que una vez que la comida llega a la escuela Ujú. y el director recibe y firma el remito, es responsabilidad del directivo, ¿sí? Estamos de acuerdo. En Sí. este caso no hay vuelta que Y no, darle si a vos no sabés esto. cuánto entró, si lo Bien. firmó el que lo vio. Exactamente. Mm. Y cuando el proveedor Ujú, tiene el remito, ujú. junta todos los remitos y el consejo escolar emite el pago, Está ¿sí? bien. Sí. El pago que se hace a través de desarrollo social. Acordate que todo lo que tiene que ver con el servicio alimentario no lo maneja la Dirección General de Escuelas, sino Ujú. que lo maneja desarrollo con la comunidad, se llama, Sí. que sería lo que conocemos como desarrollo Desarrollo social. social. Sí. Bueno, a partir de ahí hay una investigación, Ujú, ¿sí?, del fiscal que está en la justicia. ujú. Y la justicia deberá determinar y decir quién tiene la razón, Sí. hasta qué punto la denuncia de la señora es concreta, es real, y quiénes son los responsables de acuerdo a lo que sucedió. Bien. Y si eso se demuestra que era así, ¿qué pasó? Exacto, Que paguen los exacto. responsables. Me parece perfecto. Y si no, también, bueno, obviamente, si hay alguien que en todo este proceso mintió, no Ah, dijo la también tiene que verdad, pagar. también seguramente Sí, va a tener que pagar. por supuesto. Listo. Ahí Bueno, estamos de acuerdo. nosotros durante todo este proceso, Vivian, como Mm, consejo escolar, no salimos a dar notas, a hablar, a decir, porque realmente, digo, la audiencia tiene que entender, el consejo escolar trabaja, punto uno, con menores. sí. Punto 2, con docentes, auxiliares y con las familias. No es tan fácil salir a decir cosas porque hay una cuestión de respeto incluso, que la verdad lo manejamos siempre en el sistema educativo, porque uno no puede salir y hablar y decir y dar opinión sobre Mm, determinadas cuestiones, porque estamos hablando de escuelas. ujú. Entonces uno tiene que ser respetuoso. Entonces nosotros, la verdad, durante todo este proceso Pero aparte, el consejo definimos, escolar no estaba denunciado. no estaba, exacto, Bueno. no estaba. Mm, Bien, nos hacen un allanamiento, creemos que en ese momento nosotros siempre estuvimos a disposición
con toda la documentación, porque la verdad es esa. Bueno, nos hicieron un allanamiento, se llevaron la documentación que el fiscal necesitaba. Perfecto, o sea, se cumplimentaron hasta ahora todos los procesos necesarios que la justicia va a determinar. Eso por un lado. El otro día lo que ocurrió fue una situación bastante violenta, Vivian. Digo, porque la violencia no es que venga alguien y me pegue. ¿No? Violencia se ejerce de un montón de formas. Bueno, esta persona, un periodista, una señora con el camarógrafo y Ujú, con dos consejeros de la oposición, ujú, entraron al consejo escolar y bueno, le dimos la entrevista que le teníamos que dar. ujú. La verdad que la periodista, excelente, ¿eh? Sí. Muy respetuosa, hizo las preguntas que tenía que hacer porque además los dos consejeros de la oposición vinieron acompañados por un señor que se presentó como abogado, Ajá. ¿sí? Bien. Bueno, el señor, el abogado, nos dice por qué nosotros no estábamos presentando la documentación en el juzgado y por qué no le habíamos avisado a ellos. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos que Por avisarle eso. a otra Sí, parte nada. sí, Esa pregunta tendrían que haber ido al juzgado, a la, sí. la A la fiscalía, perdón, fiscalía a interviniente, preguntar sí. al fiscal. Sí, sí, No, ¿cómo nosotros le vamos a llamar? Bueno, sí. nosotros ahí le aclaramos, presentamos toda la documentación, nosotros estamos a derecho y si nos siguen pidiendo Pero documentación, aparte de la que presentaron, ustedes tuvieron un allanamiento. O sea que si la claro, fiscalía consideró que faltaba alguna documentación en el allanamiento, nos va a tendría que seguir haber presentado. Está bien, pidiendo y no sí. tiene que, me parece a mí, Mm. bueno, notificar a nadie. No, ellos siguiendo la causa tienen que saber lo que hay. Exactamente. A Mm. todo esto, la causa entera salió publicada en algún momento en un medio, creo, de La Plata. Ujú. Un montón, nosotros hicimos una presentación respecto de esto, porque la verdad veíamos que había algunas cosas que no estaban, ¿viste? No estaban bien. Bueno, bien, termina la entrevista, ¿sí? Ujú. Vuelvo a repetirte, la verdad que yo no sé qué van a editar con lo que salió Sí, ahí, sí, pero bien la periodista hizo las preguntas que tenía que hacer y bueno, se sí, retiraron. sí, Nosotros estábamos en el consejo cuando nos llama el director de la secundaria 5, ¿sí? Que sí. está por la avenida Nova, Sí, jurisdicción de la comisaría segunda. exactamente. Sí. Por favor, vengan porque tengo una mamá que me está diciendo que los filmaron a los chicos Ujú. y que, bueno, la señora estaba absolutamente muy nerviosa y el director no sabía nada de lo que No estaba entendía qué había pasando, no pasado. entendía qué Sí. había pasado. Bien, entonces nosotros vamos a la escuela, requerimiento del director, me Ujú. estaban acompañando Andrea Padial, que es la prosecretaria, y Sí. el secretario, que es Diego Arroyo. Ujú. Cuando llegamos, la mamá nos cuenta cómo fue la situación, es decir, se los convocó a los chicos del centro de estudiantes a una supuesta reunión que iba a haber con el consejo escolar, con las autoridades, en la escuela, junto con el director. ¿Y ustedes sabían que iban a tener No, una reunión? absolutamente. Ajá. El Y el director director tampoco. tampoco. Ujú, Cuando los chicos llegan a la puerta de la escuela, ujú. ahí se comunican con una mamá, ¿sí? Que supuestamente los estaba acompañando, y le dicen, no, venía el consejo escolar que la reunión va a ser en este lugar. Yo te cuento el Sí, relato, sí, sí, digamos, yo no, sí. no estaba presente, Está así bien, vos que estás contando lo que a vos te dijeron. lo que a mí me contaron. Está bien. Bueno, obviamente los chicos se fueron al centro de Varela. Sí. En algún momento, la verdad que nosotros no sabemos si antes o De después la de reunión la dentro reunión del que consejo. dentro del consejo, bueno, los entrevistaron a los chicos, a la Sí. mamá aparentemente, y los chicos en un momento llaman a la mamá y le dicen, vení porque creo que estamos metiendo la pata, porque nos están queriendo hacer decir algunas cosas que nosotros no queremos, como por ejemplo, que los auxiliares se roban toda la comida, como por ejemplo que las escuelas eran incendiadas por las propias autoridades educativas.
Ujú. Entonces los chicos empiezan a decir, no, no, nosotros esto Sí, no no. voy a decir eso. Sí, Y el presidente del centro de estudiantes la llama particularmente a la sí. mamá le dice, te vas de ahí, se ve que Es la se señora que van. después hizo la carta pública. Claro, es la Sí, señora que hace la carta pública, sí, una carta realmente me pareció muy sí, 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 correcta y sí. objetiva. Bueno, esta señora, después viene la otra mamá, ¿sí? Ujú. Y las dos deciden ir a la comisaría porque, ¿por qué quieren hacer la denuncia? También fundamentalmente porque no querían que sus hijos, que habían sido filmados, salieran en una filmación. Está bien. Pues ellas decían, son menores, nosotros no No dimos dimos, la claro. autorización. Sí. Bueno, la señora de la carta era, la verdad que lo tenía muy clara toda la situación, estaba Ujú. muy enojada y estaba obviamente enojada con el menor, el nene 16 años. ¿Te Sí. imaginas que estaba entre asustado? A ver, Ahora, cuando esto, según lo que a vos te relataron, te sí, contaron, cuando estaban los periodistas tratando de hacerle la nota a los chicos sí. y tratando de llevarlos a que dijeran, las escuelas No las... los periodistas, ¿eh? Ah, La consejera. estaba presente la consejera en ese Claro, momento. exactamente. No los Los periodistas, ¿eh? periodistas no. Ella los llevaba a los Claro, chicos exacto. con sus dichos a que afirmaran Es lo que relata la mamá. lo que relata la mamá. Perfecto, está bien. Exacto. Sí. Bueno, la mamá y la otra señora hacen la denuncia en la comisaría 2 porque es la comisaría que Sí, corresponde al colegio. a la escuela. Nosotros las acompañamos, estuvimos un rato acompañándolas y después nos fuimos, porque Ujú, era, la verdad que eran definiciones de los papás, y ujú. sí se quedó el director, porque el director también quiso hacer la denuncia Está bien. de todo lo que había sucedido, porque te imaginas, es responsable. ¿A quién fue la mamá a reclamarle qué es lo que pasó con mi hijo? Al Obviamente. director de la Y escuela, sí, digo, no, no, no había y sí, otra está bien, posibilidad. está bien. Bueno, a partir de ahí tenemos entendido, por lo que nos dijo el director, que una de las mamás llamó a la producción, Sí, digamos, del programa, les dijo que ella no dio la autorización de que filmen a a su los chicos, hijo, sí. ni a los otros Sí, pibes. Bueno, nada, dijeron sí, está bien, no hay sí, problema, pueden googlear, pueden tapar así. ponele. Así que la verdad es que yo me pregunto, digo, ¿no? De alguna manera, eh, la producción se habrá dado cuenta que acá hubo, digamos, todo un manejo, que no es un manejo real. Vuelvo a repetirte, la entrevista que estuvo con nosotros fue una Sí. entrevista súper correcta entre adultos. Esto que pasó con los chicos pasó después. Pasó después. Nosotros no Y estábamos miran, enterados. o sea, pensando en un juego mediático, te puedo decir que una vez a lo que pensaban era, vos decís que las cosas son de esta manera y o sea, insertaban un comentario, todo puede Puede ser. ser, todo puede ser. Ahora, de esto, vos realizás una denuncia contra el Uno consejero, de los consejeros. contra Sí, uno de los prefiero, no consejeros. puedo, no, yo no voy a nombrar Ah, a bueno, las personas en bueno. este sentido porque vuelvo a repetir, respeto. Uno de los consejeros, no solamente a mí, ¿sí? Ujú, Sino, ya te digo, yo no estaba sola, estaba Andrea Padial como ujú. mujer, estaba el otro, había empleados, los empleados se empezaron a acercar porque te imaginas que uno no está Pero la acostumbrado. situación donde, cuando se crea. Se crea en el momento que se está haciendo la entrevista, Ajá. ¿sí? Y la verdad, y mira, Vivian, que yo estoy acostumbrada tengo 37 años de antigüedad como docente. Ujú, Inspectora jefe distrital, después consejera, la verdad que estoy acostumbrada, no me asusta ninguna situación, ujú. pero la verdad que la intimidación respecto de algunas cuestiones no están bien, no están bien incluso hacia una mujer, porque somos compañeros de trabajo, porque vuelvo a repetirte, las cosas se tienen que hablar, las cosas se tienen que dialogar, las cosas se tienen que No, y exponer, o discutir. sea, yo como consejero escolar te puedo decir a vos, bueno, a mí no me Exacto, convence esto que exacto, vos decís que presentaste ante la exacto, justicia. Bueno, exacto. para, yo te voy a mostrar, acá está sellado que En presentamos las la copia de sesiones, esto. Vivian, en Sí. las sesiones, que es Mm. el momento donde
todos los consejeros tienen la voz Sí, habilitada sí. para poder expresar lo que ¿Y quieren. si piden algo, ustedes le Se responden? hace, no, por ahí no en el mismo momento, pero se toma nota, a la Ujú, siguiente sesión se hace la respuesta. ujú, Lo que pasa bien que durante todos estos años, y tengo entendido antes también, nunca nos pasó esto. Siempre los consejeros que estuvieron en el consejo escolar de distintos bloques, ujú. siempre nos manejamos en un marco de respeto primero, de mucho respeto, por supuesto de disidencias Sí. y por supuesto de poder dialogar, preguntar y ubicar las cosas donde las teníamos que ubicar, porque entendemos, y ahí volvemos a lo que yo te decía al principio, no estamos hablando con empresas, no estamos hablando con comercios, estamos hablando de escuelas. La posición es otra. Claro, teniendo años en Ujú, este oficio, el Consejo Escolar de Florencio Varela tuvo mucho ruido cuando fue el ujú, tema de Simeoli o San. La ujú. respuesta de Simeoli, los chicos, la periodista le dice, los chicos están comiendo arroz partido y se da vuelta y le dice, pero comen, Bueno, pero está bueno, grabado. bueno. O sea, terminaron detenidos, tanto Simeole como Osan fueron detenidos. Ujú, Lo recuerdo perfectamente, es más, tuvimos trato con Simeole estando detenido, que según decían tenía un problema de caray. salud y estaba internado en la Cruz Verde, era la clínica que estaba sobre San Martín. O sea, recordamos perfectamente eso. Recordamos que había un rum rum de que hasta un auto de regalo le había dado el dueño de un mercado a una consejera en ese momento para que, sí, ese rum rum Un estaba. auto. No lo puedo firmar, pero ese rum rum estaba, un Mm, Forca, que en ese momento era un... ujú. Bueno, entonces hay ruido, siempre hubo ruido. Pero siempre hubo ruido, digo, a ver, vos tenés ruido positivo y ruido negativo. Lo que pasa es que no, ni siquiera en Florencio Varela, a Mm, nivel provincial, vos mm, hablas del consejo escolar mm. y siempre hay quien sale, ¿por qué? Porque ahí, Porque estamos hablando de obviamente, la comida de los pibes. estamos hablando de la comida de los chicos y no Claro. solamente de la comida, sino de la parte de infraestructura, Sí. sino de cosas que son muy importantes. Y por supuesto que va a haber gente. Mira, el otro día vi me mostraron, yo la verdad que no lo alcancé a ver, había una foto Mm, donde se decía que había el bolsón, ¿viste? El módulo sí, alimentario, sí. qué poca cosa, y bueno, la gente decía, sí, es muy poco, es lo que está mandando la provincia de Buenos Aires. Pero si a la provincia de Buenos Aires Nación le debe un... Un montón de dinero. ¿Cómo querés? O sea, Exactamente, entonces, en la pandemia ese mm, bolsón era maravilloso, te diría, sí. realmente, porque en la pandemia se trabajó muy bien con ese tema. Mm, Y ahora hay una definición de no dejar ese bolsón porque es necesario, sí. pero por supuesto, a ver, lo que se entrega en ese bolsón es lo que está autorizado. Ujú. No le va a gustar a un montón de personas, no me va a gustar a mí porque yo creo que ojalá podríamos dar más alimentos para que los chicos a la noche puedan Sí, hacer ojalá bien su pudiéramos comida. tener empresas que no Claro, cerraran sus puertas y trabajaran y que el papá pudiera poner la pero comida. esto no significa Mm, que se esté o que, por ejemplo, o los docentes saquen y roben cosas. Hemos tenido a veces situaciones de denuncias que decían que los docentes salían con sí, las bolsas. recuerdo. Te puedo asegurar que no es así. Y si es así, hay que denunciarlo en la comisaría para que la comisaría, a través de las fiscalías, investiguen. Porque si no, viste, cuando pasa alguien denuncia algo, dice una cosa que no corresponde, pero después no se sale a decir, no, era Que no, mentira. claro, no era verdad, Y sí. esas personas Mm, quedan, mm, ¿sí? mm, Con ese sallo, ya te digo, los mm. directores están muy enojados con esta situación, porque los directores están todos los días en la escuela, hacen todos los esfuerzos, sacan de su Ah, bolsillo, Vivian, no te sí, miento, sí. muchas veces cuando el bolsón, y quiero aclarar algo también con el bolsón, Ujú. que todos tienen que saber. No hay un bolsón para cada alumno del distrito. Eso también es una cosa que no existe.
Pero ¿por qué me van a dar un bolsón a mí si yo no lo No, necesito? no, No bueno, hay un... pero se piensa eso que en una escuela hay, no sé, 300 alumnos de matrícula y la escuela tiene 300 bolsones. No, no es así. Pero no hay un control a cargo de inspectores que van o de gente, de asistentes sociales que van y ven la No, no condición como necesariamente. Los cupos los para... pone no, Ah, no. se ponen cupos. Se ponen cupos desde la provincia de Buenos Aires, no desde el distrito, Sí. y son esos cupos desde hace unos cuantos años. Los únicos cupos nuevos que vienen es para las escuelas nuevas, ¿sí? Sí, está bien, pero yo, a ver, dentro de mi ignorancia, Sí. considero que si yo tengo una escuela donde el 80% no necesita, bueno, pero si yo tengo una escuela que tengo 100 chicos que se necesita el bolsón y me mandan 50, Está bien, bueno, pero son distintos puntos de vista. ¿cómo sabemos quién precisa más el bolsón? No, y no se mide eso. Es decir, la escuela cuenta con tanta cantidad de cupos, esos ¿Y quién cupos los decide a quién se lo...? reparte. Ah, Ahí sí, los directores ah, junto con los equipos de sí, orientación, porque no es lo mismo una familia que tiene un hijo, que no. tiene dos, que tiene tres. Ah, Entonces, ¿qué hacen los directores? Lo que sobra lo redistribuyen o definen. Si la familia tiene 3 hijos, le dan 2 bolsones, ujú. ¿sí? Si tiene 4, 5, 6, aumenta la cantidad de bolsones. Pero esto que no es real, que para cada Hay un alumno bolsón, hay es un mentira. bolsón, entonces como no le dan a cada uno, todo el mundo se roba El bolsón. el bolsón, no es real. Pero, a ver, en algún lugar figura la escuela número 1 recibe 40 bolsones. Totalmente, totalmente, O sí, sea, porque está está todo estipulado por bien. escuela y los cupos que recibe. Sí. Y muchas veces, porque esto no llega todo el tiempo, los directores solicitan aumento de cupo porque saben la situación Sí. terrible en la que están en este momento incluso todos los chicos que Ujú, necesitan las familias. ujú. Y bueno, nosotros lo derivamos a La Plata. Ahora, nosotros no tenemos la posibilidad como consejo escolar de aumentar esos cupos. Todo eso se pide a La Ah, Plata. claro. ¿Mm? Hace un mes y pico, que tuvimos la noticia que el intendente, el servicio El de servicio alimentario medio lo toma la l- lo municipalidad. tomó la municipalidad. ¿Y Sí, qué diferencia va a haber ahora? a ver, yo te puedo comentar lo que hemos escuchado y estado hablando. Ajá. Hay dos cuestiones. El Ujú, servicio alimentario desde el año 2005, cuando era gobernadora María Eugenia Vidal, ujú, empezó en un proceso de descentralización, vamos a llamar, es decir, salir de la órbita provincial para pasar a los municipios. ujú, Es un proceso lento porque hay municipios que lo aceptan, otros que no. En ese momento Varela no lo había aceptado. ujú, Y a lo largo de todos estos años sí fueron aceptando Quilmes. Quilmes es un distrito que tiene el municipio, el servicio alimentario. ujú, Avellaneda, Lanús, bueno, ujú, fueron sumándose. En esta oportunidad Varela se suma. ujú, Y me parece súper interesante el planteo del intendente Watson. ¿Por ujú. qué? Porque él lo que dice, el distrito está pasando, sabemos que Varela es un distrito que necesita y el tema de la alimentación es puntual. Sí, tenemos 600.000 habitantes, Bueno, con muchas, muchas necesidades. muchas. Entonces, ¿qué existe en desarrollo social del Sí. municipio? Un programa Ujú, llamado BUT, algo ajá, así, sí, ¿sí? ajá, Que es la base única, sí. ponele, de necesidades donde figura cada familia con la necesidad que tiene. Ujú. Entonces, poder trabajar todo lo que recibe desarrollo del En un solo lugar. municipio con lo que recibe del SAE en un solo lugar va a permitir Clarifica, una... Exacto. clarifica. Y esto que vos me decís, ¿por qué uno sí, otro no? Bueno, Sí. ahí va a Mm, haber, además porque, digamos, Andrés ha puesto nutricionista, un sí. equipo de gente muy importante. Digo, la verdad es que yo estoy muy ilusionada con eso porque, por supuesto, va a mejorar a nivel distrital todo lo que es la necesidad
que Florencia Varela en este momento Está bien, está porque lo tenés todo en un teniendo. mismo lugar. Lo tenés todo en un mismo lugar. Sabés que lo que entra de acá, lo que entra de acá, y lo que falta. Exacto, Entonces, exacto, tenemos todo esto, lo damos de esta manera, exacto. Con esta unificando base todo en única desarrollo. que es fundamental, porque es la intendencia, Ujú. sabiendo cuál es la necesidad de cada uno de sus habitantes, bueno, fundamentalmente los que realmente tienen Los que necesidad, realmente necesitan. ¿entendés? Bueno, sin nombrar y para cerrar, Ujú, en conclusión, vos a este consejero escolar que vos no vas a nombrar, yo lo ujú, puedo nombrar, es Pascale, Fabián Pascale, era de la Libertad Avanza, después se fue de la Libertad Avanza, pero ahora creo que está de vuelta en la Libertad Avanza. sí. Vos le hiciste una denuncia y tiene como una orden de restricción y Claro, sí, y ¿vos te de eso sentiste se amenazada en ese derivan, momento? ¿Te sentiste sí, agredida? agredida, sí, agredida, intimidada, Intimidada y vos no sí. estabas sola, No, no, te por eso tengo está. todos los testigos, o Sí. sea, nada. Y me parece que la reflexión es, hay que No, yo estoy hablando que son trabajar. consejeros escolares, o Ajá. sea, son consejeros escolares. Escolares. Escolares, Así estamos las hablando de cosas, la gente que representa, claro, digamos, a la parte claro, escolar, a los chicos. sí. Sí. Vuelvo a repetirte, tanto mis compañeros consejeros del bloque como yo en forma personal, durante todo este tiempo nos hemos mantenido en silencio. Muchos medios, muchos nos han preguntado, Ujú, no, nosotros no podemos hablar porque ujú, tenemos esta forma de trabajar por respeto a las escuelas y a los chicos. Pero ya dijimos, hasta acá llegamos, ¿sí? Hasta ujú, acá, todo tiene un límite. ujú, Ojalá, ojalá que todos entendamos que lo que hay que ponerse es a trabajar ujú, todos los días, ujú. por las escuelas y para las escuelas. Hay que trabajar. Sí, hay Porque que si no, cualquier trabajar. cosa que yo pueda decir o hacer, Sí. cualquier denuncia que yo pueda decir o hacer, y yo no sé si yo hago esa denuncia para la mejora de la escuela. Es decir, es medio, es decir, uno tiene que, somos consejeros escolares para trabajar. Calcula que son 157 edificios de escuelas. Ujú, Somos solamente 10 consejeros, ¿sí? ujú. Porque así lo establece la Sí. normativa. Bueno, estos 10 consejeros tenemos que estar Pero a mí todos no los me días parece mal que los trabajando. consejeros vayan a las escuelas, que hablen con los padres, que hablen con los Totalmente. directivos, que se fijen qué falta, qué ponen, Pero desde la que verdad y no haciendo que los demás, no engañando a nadie, no es necesario. por eso te digo, o sea, el consejero escolar va a la escuela. Mira, ¿sabes qué pasa? Todos los tomas de abajo no funcionan porque tenemos un... Bueno, anoto, voy y los Ujú, planteo. En la tal escuela cual, falta esto, en la escuela la tal otra cual, falta lo otro. Es tal así. cual. Em, Ayer fue vandalizada una nueva escuela en Una nueva Florencia. escuela. Venimos también con eso. Mm. Mira, desde que empezamos febrero, Febrero, sí. empezamos primero con la escuela 67, que Sí, aprovecho a invitar a todos porque ya está toda arreglada, está divina, hoy empezaron las clases con sí. una alegría, todo, porque todo el mundo se pensaba que no se iba a llegar. Y se Bueno, llegó. se trabajó sábado y domingo, se llegó. Luego de la escuela 67 Sí. pasamos a la secundaria 6 que está en la curva de Sí, Berraimundo. sí, sí. Ahí quisieron incendiar, algo pasó que no, evidente, no les dio el tiempo. Ujú, Y te digo por qué rápidamente, mm, tanto en la 67 mm. como, porque hay una tercera escuela incendiada, que es la primaria 54 de Sí, Chacabuco, vos cuando recorrías, en cada salón sí, rompían bueno, libros, los sí, sí, papeles, sí. las Las cortinas, cortinas, y hacían pequeñas montañitas en el medio, para crear pequeños y focos de ahí incendio. creaban los focos de incendio. Mm, Yo no me pasó nunca en todos estos años que tengo de encontrar en una escuela, estaban las botellas de alcohol, no te sí. miento, Vivian, con fósforos, o sea, hubo intencionalidad de ir a quemar, a De vandalizar. todo, de prender Bueno, fuego todo. en la secundaria 6 encontramos que ya habían empezado evidentemente a hacer, bueno, Mm, no pasó, pero sí robaron todo el sistema eléctrico claro, exacto, sí, hecho a nuevo por sí, el municipio, ¿sí? sí.
sacaron todo, de repente la escuela no teníamos luz para la escuela, porque además hay unos cables sin tenar, creo que se llama, que son los cables que Los conectan, gruesos, los bueno, violetas, que son sí, son carísimos, carísimos. hasta eso Sí, sacaron, con sí, lo son cual, carísimos. bueno, Sí. el intendente ya terminó esa obra, hoy empezaron las clases normalmente, porque el intendente ahí él se hizo cargo de esa situación, se arregló todo. Y la escuela 54 de Chacabuco, que ahí digamos, el incendio fue más complejo, porque es una escuela que tiene chapa y tenía madera. Claro, madera y arriba O sea que de prendió. Claro, agarró el techo y No, sonaba. fue terrible. Así que ya está toda limpia, ya está todo ordenado. Vos ves La de ayer no la prendieron fuego. No. Ayer rompieron. Ayer rompieron todo. Sí. Pero, digamos, nosotros creemos siempre que pasa algo y se van antes de que puedan, porque la verdad rompieron de tal manera ayer la otra escuela. Sí, aparte, viste que ese efecto dominó. Lo hacen en una escuela, lo hacen en otra, lo hacen en otra. Sí. Bueno, así tenemos dudas también, porque ya, bueno, obviamente uno no puede dar hipótesis que no corresponden, pero sí ya teníamos dudas, porque, a ver, cuando roban una escuela, entran a robar la televisión, el equipo de música. Hasta las ollas se roban. Exacto. Ahora bueno, qué extraño es que no se roben nada y la vandalicen. Es muy extraño. Es raro. Sí, lo dijimos acá. Es raro. Nosotros hasta a veces nos planteamos, bueno, porque después creo que detuvieron a menores, nos contaba la policía. La policía muy bien, Vivian, ¿eh? Sí. Digo, a ver, colaborando, estuvieron presentes, la comisaria creo que es la segunda, se llama Miriam Vallejos. Sí, Miriam Vallejos. Una disposición, bueno, un montón. A ver, nadie, yo creo que los fiscales son los que tienen que decir si descubrieron alguna cosa que nosotros la verdad desconocemos, y eran menores, y a nosotros nos duele el alma cuando sabemos que son menores, porque generalmente son muchas veces también alumnos o de la alumnos de la escuela. Sí. Ahora, ¿estos menores venían solos? ¿Venían porque sí? No, yo creo que hay algo más, pero no lo puedo certificar. No, nosotros menos. No lo puedo certificar. Pero, viste, cuando uno dice nada, hoy las 3 escuelas, 4, porque esta que robaron ayer, hoy empezamos las clases. Las clases tendrían que haber empezado ayer, si me lo preguntas a mí. Bueno, no. Estoy muy enojada con el paro de ayer, muy enojada. También hay una cuestión nacional, nosotros acordate que no, los no, docentes si todo no bien. Estamos cobrando. Pero vamos, pero hay derechos. Yo entiendo, también, ¿no? sí, pero como ayer me enojé con que no nos dejaron circular a los varelenses, también me enojo con que los pibes tienen que estar en las aulas. Y demos clases. Después, si quieren, hacemos una sentada en una plaza, pero hace unos cuantos años que los docentes todos sabemos cómo está el gobierno provincial gracias al gobierno nacional. Entonces, apretar al gobierno provincial con algo que no te puede dar, creo que es un problema. Te agradezco muchísimo la visita. No, te agradezco, Vivian, y ya te digo, yo agradezco mucho y agradezco la pluralidad de voces y la pluralidad de preguntas que me hiciste, porque si no pareciera que o estamos de este lado o estamos del otro. No, hay que estar del un único lado, que es el de sostener las escuelas bonaerenses. Hay que estar del lado de los pibes. Del lado de los pibes. Hay que estar del lado de los pibes. Todo lo otro, política hacemos afuera. Es purpurina. Y claro. Es purpurina. Exacto, Claudia. Entonces, seamos, cuando uno, vuelvo a repetirte, denuncia, dice lo que dice, hay que ser consciente de los resultados y de que uno realmente diga la verdad con lo que dice. Esto a mí me deja así picando, ¿viste? Barrios, escúchame, para las próximas elecciones vamos a entrar a pegarle al consejo escolar, a las escuelas o a la parte médica. Una de esas terminamos siendo consejeros escolares o concejales. ¿Quién te dice? Exactamente. ¿Quién te dice? Exacto. Vamos con un tema musical, dale, gracias. Bueno, no, gracias.